mensaje de hoy vamos a hablar se llama, ¿cómo se dice ahí? Mala memoria. ¿Cuántos tienen mala memoria? Uf, estamos con un problemón. A veces tenemos mala memoria, sí, a veces pasa que tenemos mala memoria. Pero voy a hablar de otro tipo de mala memoria. Hace unas semanas atrás estuve con el auto en el mecánico, los dos autos en el mecánico. Y mientras esperaba, había un señor amigo del mecánico que hablaba y estaban hablando de fútbol. ¿No? Y mientras hablaban de fútbol, le decía, no, porque lo que pasa que vos viste que antes se jugaba otro fútbol, ¿no? Así hablaba. Antes se jugaba otro fútbol, un fútbol mucho mejor que ahora, mucho más mejor. No sé si decía así. Pero dice, otro fútbol, vos viste cómo era, los delanteros eran delanteros, los defensores, ahora fútbol total, no sé, y estaba hablando y hablaba y decía que antes era mejor, que los delanteros eran mejores, que la hinchada era mejor, que todo era mejor. Y la verdad que, ¿y vieron cuando esa gente que quiere validar lo que está diciendo? No es cierto. Yo no quería participar en esa conversación. Yo quería que me atienda porque me tenía que volver a trabajar y quería que me arregle el auto. No me importaba lo que estaba diciendo acerca del fútbol. Pese a que a veces me engancho en esas conversaciones. Pero la verdad es que mucha gente vive pensando que antes era mejor. No, porque antes era mejor. Este país antes era un país. Esto antes era mejor. Y yo les voy a decir algo. La verdad que tu mente te engaña. Yo recuerdo con cariño ciertas cosas, ¿no? Yo nací, crecí en este barrio. Y este barrio era muy distinto cuando yo era chico. Este barrio cuando yo era chico, los chicos jugábamos en la calle, no había ningún problema. Andábamos en bicicleta por cualquier lado, no había celular y mi mamá no sabía ni por dónde andaba en bicicleta. Yo no es que salía a dar vueltas por acá. Terminaba ya por Pasco, terminaba por Roma y Lynch. Es decir, no importaba dónde fuésemos, no había el riesgo. Y a veces volvía golpeado porque me caía o cosas así. No había ese riesgo que hoy vemos. Entonces, eso nos da la tendencia a decir, no, que antes era mejor. Antes era más tranquilo. Este barrio antes sí que era un barrio. Mirá lo que es ahora. La inseguridad. Y empezás ya, te subís al caballito de todo lo nuevo es malo, lo antes es peor, lo antes es mejor. Y quiero decirles que la mente te engaña. Y ahora vamos a ver por qué tu mente te engaña. Cuando vos empezás a ver que antes era mejor. Y esto, quiero decirles, ¿por qué creen que cuando alguien se porta mal con ustedes con el tiempo, ustedes se olvidan de lo que pasó? Algunos. No, pero no les pasa de que con el tiempo decimos, sí, ya está. Porque en realidad ciertas cosas malas tendemos a olvidarlas. Y esto, hay un ejemplo en la Biblia que me llamó la atención, que estuve leyendo las otras veces, de un pueblo que tenía mala memoria de lo que estaba pasando. Habían pasado varios años y resulta que Israel empieza a hacer una queja. Está en Números capítulo 11, versos 5 y 6. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. No, es decir, esto yo los voy a poner en contexto. Israel había estado 400 años esclavos. ¿Alguno fue esclavo alguna vez? Y no cuenta decir, mi mamá me obligaba a lavar los platos. No, a ver, ninguno de nosotros, todos nacimos libres, gracias a Dios. Pero imagínense nacer en un lugar donde no sos dueño de tu propia vida, donde no podés ir a donde quieras, sos esclavo. Y estos habían sido 400 años esclavos. Y tan mal le había ido que el último tiempo empezaron a matarlos porque nacían muchos bebés y empezaron a matar a los varones. Y estaban siendo asesinados, trabajaban construyendo ladrillos para las grandes obras de los egipcios. Y esta gente, después de un tiempo que habían sido liberados de la esclavitud, dice, nos acordamos de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y se habían olvidado de los latigazos, de las muertes y de todo eso. Y es más, dice, pero ahora no tenemos apetito.
Nada hay para nosotros excepto este maná de porquería. Por poco le faltó decirlo, no dice la Biblia eso. Pero Dios les había dado un alimento maravilloso, súper nutritivo, pero estaban podridos de eso y se habían olvidado lo que pasaba. Y aquí hay un problema que es el problema del ser humano, que se llama memoria selectiva. ¿Saben que eso es un problema psicológico? No, te acordás de lo que querés. ¿Vieron cuando vos le decís, hermana, cuando le decís a tu marido, vos te acordás de lo que querés? Es verdad, es verdad. Y es científicamente probado que nos acordamos de lo que queremos. No somos culpables. Nuestra memoria nos juega una mala pasada. Así que ya saben, muchachos, defiéndanse así. Esa parte. No, pero, a ver, Israel había pasado las siete plagas, habían estado ahí en esa zona de Gosén, es decir, habían pasado las 7 plagas, muchas ni los tocaron a ellos, fueron librados, cruzaron el Mar Rojo, se abrió de 2 en 2, pasaron por el medio, los egipcios fueron arrasados por el agua, comían gratis todos los días, tenían de día una nube que los protegía del sol, de noche tenían una nube de fuego que los calentaba en el desierto. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? No decir, estás siendo mimado por Dios. Un pueblo, y sin embargo, ellos se acordaban del ajo y la cebolla. Qué baranda en la boca que deberían tener. Digo, pero en serio, a ver, ¿te acordás del ajo, de la cebolla, del puerro, de los melones? ¿No te acordás de todo lo demás? ¿No te acordás de la esclavitud, el sufrimiento, las muertes? Esta historia la leí de muy chico, porque como les digo, nací en el barrio y nací en la iglesia, prácticamente. Entonces, esta historia la leí de muy chico y siempre me pareció que eran una gente tonta e ingrata. Siempre me parecieron que eran unos ingratos. Digo, qué gente más ingrata estos hebreos. Sin embargo, tengo que reconocerme a mí mismo muchas veces en situaciones parecidas, donde estoy acordándome de las cosas buenas y me olvido de las cosas malas que me habían pasado antes. Eso se llama memoria selectiva y es la tendencia de recordar ciertas cosas mientras omitimos otras. Eso, ojo, voy a poner un poco ahí porque estuve investigando un poco y eso está bien porque nuestro cerebro recibe mucha información todo el tiempo. Piensen, yo estoy hablando, están recibiendo información. Hoy venimos del retiro, están recibiendo información. Subieron, todo es información. Y el cerebro tiene que decidir qué es importante y qué no. Nosotros no andamos pensando, esto es importante, lo guardo. Esto no es importante, no lo guardo. El cerebro elige solo. Y por lo general, las cuestiones traumáticas y las cosas malas trata de meterlos en el coso más lejos que encuentre. Dice que nuestro cerebro es como una casa con muchos cuartos y que la memoria se va metiendo en ciertos cuartos. Por eso existen los psicólogos que trabajan abriendo ciertos cuartos porque a veces los viejos recuerdos son complicados. Pero en este caso, a veces nosotros por esta memoria selectiva mandamos a la basura las cosas malas y nos acordamos solamente de nuestro pasado, las cosas que parecieran que fueron mejores. Y esto es, ya les digo, nuestro cerebro lo hace como una forma de autodefensa. Todos tenemos esos mecanismos y que nos hacen pensar, yo antes era más feliz. Yo antes tenía menos problemas. ¿Y saben qué pasa con las personas que se quedan ancladas al pasado? No avanzan. Exactamente. Las personas que se quedan ancladas en el pasado no pueden avanzar porque en vez de estar mirando hacia adelante, están siempre mirando hacia atrás. Y siempre buscando cómo volver ese tiempo. Y siempre buscando, y siempre buscando. Y yo quiero, Israel le pasó lo mismo. Quiero esos cebollas, esos ajos. Cuando Dios le había hecho una promesa enorme y hermoso. Dios le ofrecía, fíjese lo que dice, el Señor tu Dios te trae una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. No, es decir, Dios le estaba diciendo, te estoy llevando a un lugar maravilloso. Y ellos estaban metidos en el medio del desierto, porque el desierto es un lugar donde a veces estás metido.
Y el desierto es cuando parece que tu vida no avanza ni para adelante ni para atrás. Este pueblo estuvo 40 años, estuvieron estancados, estuvieron pasando por un proceso. Y cuando estás en el desierto, muchas veces pasa de que vos decís, antes era mejor. Y quizás en algunas cositas antes puede haber sido mejor. Pero en la mayoría no. Pero estás tan metido en el pasado que no podés mirar con claridad el futuro que Dios sí te da y que es maravilloso. Y en esto, ya les digo, a mí me impacta esto porque cada vez, yo hoy hablaba con Ale de que cada vez que yo predico, jamás piensen que yo voy a predicar algo para alguien de ustedes. La predicación siempre me impactó a mí. Y en algún momento me empecé a ver yo mismo reflejado con esto, de mirar el pasado de forma romántica. ¿No? Es decir, ojo, uno es un poco melancólico, ¿no? Y uno tiene que ver el pasado a veces. Y yo tengo a veces mis días donde estoy, no sé, mirando hacia atrás y mirando y recordando. Y está bien eso, no hay problema. Es lindo a veces hacerlo, pero no te podés quedar ahí. Si te quedas ahí, no vas a avanzar, no vas a tener un futuro, porque es que estás siempre de espalda a ese futuro. Y el Señor los traía a este lugar. Y el problema de la memoria selectiva, y quiero decirles, presten atención bien a esto porque este mensaje hoy, como sabía que veníamos cansados, es sumamente corto. Quiero que se vayan con una idea clara nada más. El problema de la memoria selectiva que les estaba diciendo es que idealizamos el pasado. Parece que lo que era antes siempre era mejor y eso no está bueno. No podés quedarte a vivir en el pasado y ¿sabes por qué? ¿Por qué no te podés quedar a vivir en el pasado? A ver. Porque el pasado huele a viejo. El pasado huele a moho. El pasado huele a humedad. ¿Te gusta ese olor? Yo a veces cuando estamos en esta época así que llovió mucho y que tenemos las cosas en el lavarropa, de repente no sacaron la ropa del lavarropas cuando terminó de lavado y queda para el otro día y cuando la agarrás la ropa, la olés, la vas de vuelta porque tiene olor a humedad. Y si te pones eso, vas caminando por la vida con olor a humedad. ¿No? Y vieron, el otro día estaba viendo un estudio médico, perdón, hermanos mayores, pero un estudio médico hablando de por qué la gente mayor huele como huele la gente mayor. Ustedes vieron que las casas de la gente mayor tienen un olor bastante característico y no es falta de higiene. No, es el olor. Hablaban de cómo mejorar todo eso. Era una persona que hacía cuidado a personas mayores, todo eso, porque trabajaba en geriátricos y dice, para que no haya ese... A ver, en serio, lo que va envejeciendo cambia de olor. A ver, y no se rían, los jóvenes no se hagan los cancheros porque de acá nomás ya son viejos. Yo me creía que era recontra joven y ahora ya no soy tan joven. Así que no vengan a decir nada de los viejitos. Pero quiero decir, vamos a hablar, quiero meterle un poco de humor a esto, pero simplemente no te puedes quedar a vivir en el pasado. Yo entiendo que puede haber sido terrible, pero si Dios te sacó de ahí, salí de una vez. Déjalo atrás y empezá a dejar de idealizarlo. ¿Por qué? Porque cuando estás idealizando el pasado, menospreciás el presente y no lo vivís. ¿Saben qué? Escuché el otro día una frase que me gustó mucho. Dice, el caos de la familia de hoy será tu nostalgia de mañana. Terrible. El caos. Y mi casa donde todavía tengo mis hijos, pero ya no son tan chiquitos. Me pegó esa frase. Me hizo ponerme nostálgico, me puso complicado en ese momento. ¿Por qué? Porque me acordé de ciertas cosas que habían pasado cuando eran como mamo, ¿no? Y las cosas que pasaban y cómo ya no van a volver. Entonces, a ver, si vos te quedás enganchado ahí, te perdés de vivir las cosas que hoy son el presente. El presente de hoy, el lío que tenés hoy, mañana lo vas a recordar y va a ser esa nostalgia.
Entonces, ¿por qué te perdés? Porque el pasado ya no vas a poder volver. Pero sí podés vivir lo que te toca hoy como te toque. Porque la verdad que si a mí me toca mal, ok, me tocará mal, pero le voy a poner la mejor de mi lado, la mejor de mi parte, porque Dios me va a ayudar para que este tiempo valga la pena ser vivido. Y en esto no quiero pegar golpes bajos, pero lamentablemente hay unos cuantos. Con esta cosa que escuché, me puse a pensar en que muchas veces va a ser la última vez y vos no lo sabés. La última vez que das un abrazo a alguien. La última vez que, y pasa esto, lo sé, los chicos a veces no son conscientes, quieren crecer, pero la última vez que estuviste en la escuela. Ahora está bien, ahora hacen el control del UPD, de UUD, no sé qué cosa. Hacen todo eso para celebrar eso, pero no lo celebran realmente. Es decir, es descontrol. A ver lo que yo digo, disfrutar lo que Dios te da hoy. Aunque sea difícil, disfrutarlo. Porque es lo que Dios te da. Y esconderte en el pasado diciendo que era mejor te impide disfrutar lo que Dios ya te da ahora. A ver, yo sé de que no voy a tener chiquitos así como Mamo. Otra vez te nombré. Pero no importa, porque tengo una adolescente, Lucía, con la que todo el tiempo estamos haciendo algún tipo de juego entre nosotras. Tengo a Belu, que está ahí tan responsable y todo eso. Y yo digo, todo eso, cuando el día que estemos solos con Lore, que se hayan ido, van a ser nuestros recuerdos. Y voy a haber dicho, ¿por qué no lo disfruté más? ¿Y cuándo es para disfrutar? Hoy. Decirle al que tenés al lado, hoy tenés que disfrutar hoy. Esta mañana hablábamos con todos, con los que estábamos en el retiro. Era hoy nada más, no sé qué están hablando. Era hoy. Y bueno, pero claro, ya uno le dijo, hoy salgamos a comer. Le dijo, bueno, está bien. Si puede, no hay problema. Digo, esta mañana hablábamos de cómo afrontar ¿cómo se llama? El futuro. Y le decíamos mucho a ustedes, hay que mirar el futuro con ganas y hay que decir, bueno, pero para eso tenemos que empezar hoy. Y hoy empieza siendo mejor. Hoy empieza siendo esa persona que voy a querer llegar a ser. Hoy soy la persona que se va a proponer la que quiero ser mañana, dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años. ¿Entienden? Entonces, ¿cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, no menospreciemos el presente. Dice Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si vas a trabajar a tu trabajo, hacelo de corazón. Ay, pero no sabés qué porquería que es mi jefe. ¿Y a vos qué te importa? Yo sé que es malo, pero demostrarle que vos no. Venís a la iglesia, venís con ganas, pero vos no sabés malhumorado que es el pastor. ¿Y a vos qué te importa? Si sos vos con Dios. En serio, dejá de criticar a los demás y hacé lo que vos podés hacer. Porque es hermoso vivir de esa forma, porque vivís como que si no te importan las demás cosas. Vos nunca tenés problemas. Sí, sabés que tengo un montón de problemas, pero sabés que no me enrosco con ninguno de los problemas. Porque si enroscarse en los problemas me resuelve los problemas, bien. Ok, me ocupo de los problemas. No soy necio que no miro los problemas. Pero cuando no tenemos la actitud correcta, perdemos de vista el futuro y nos olvidamos. Y esto es una frase que me gusta, que lo mejor de tu vida está aún por venir. Bueno, la mitad de la iglesia dice amén, la mitad me dice, pastor, usted no sabe nada. Y yo les voy a decir por qué lo mejor de mi vida está por venir. Porque mi vida no se termina en esta vida. Mi vida se termina en la eternidad. Y lo de la eternidad es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, lo mejor de tu vida está por venir. No porque solamente voy a vivir esta vida, que quiero vivirla bien. Quiero vivir lo mejor posible, intensamente. Tirarme de paracaídas. No, eso no. Ni loco. No sé si alguno lo intentó, pero
Yo digo, no, ¿para qué? Pero bueno, pero hay unos que se tiran. Hace poco vimos un estudio, hay una plataforma que tenemos con estudios bíblicos, de un muchacho que tenía miedo a las alturas y empezó a hablar de los miedos y como parte del estudio bíblico se tiró de un paracaídas. E hizo toda la preparación y tenía terror a las alturas, ¿no? Pero quiero decir, a veces tenemos que enfrentarnos a los miedos, justamente, porque lo mejor de tu vida no pasó. Y por más que estés pasando un momento difícil, por más que estés pasando una enfermedad terrible, por más que estés pasando el dolor más grande de tu existencia, el Señor te dice, lo mejor todavía no pasó. Porque en realidad el Señor te ama y te ama aún así como estás. Y Dios tiene una promesa para vos, una promesa que te va a llevar a la eternidad. Entonces, realmente, en los momentos difíciles es Dios que está trabajando. Hay una canción que se cantaba, ¿no? Esa que decía, gloria a Dios aún en medio de los problemas, ¿no? Una canción, búsquenlo si quieren, Dani Berríos, el autor. Y dice que cuando tengo problemas es Dios trabajando. Dios trabajando en tu vida. Entonces, la verdad yo entiendo que muchas veces, y de los que vinieron del retiro, muchos sé que vienen con luchas. Acá a veces en la iglesia hay un verbo que se inventó en las iglesias que dice luchado. Entonces alguno dice, hermano, ¿cómo está? Luchado. No sé, no es de castellano eso, aunque sí. Pero quiere decir, a ver si estás luchado, entregá tus cargas a Cristo. Cristo quiere que vivas y que dejes de andar mirando ese pasado. Entonces, y para terminar, ¿cómo vamos a contrarrestar esa memoria selectiva? Porque es imposible no estar a veces enganchado con cosas del pasado. Primero, pidámosle a Dios, dice el Salmo 90:12, enséñanos a contar nuestros días para que presentemos a ti un corazón de sabiduría. Señor, enséñanos a contar nuestros días. Saber con sabiduría qué es lo que pasó y tener claro las cosas que fueron. No, antes no fue ni tan bueno, ni ahora es tan malo. ¿Por qué? Porque dijimos que lo mejor es lo que va a venir. Vivamos el presente con gozo. Disfrutemos del día de hoy. Disfrutemos de las bendiciones de hoy. Hoy, los que fuimos al retiro, estamos, por lo menos los que participamos dando conferencias, estamos felices. Yo estoy disfrutando. Veníamos hablando con las chicas en el auto. Veníamos contentos de lo que Dios está haciendo, disfrutando del obrar de Dios. Entonces, no dejes que el diablo... Recuerda, ¿no? Estuvimos hablando bastante de cómo el diablo te va a robar, te va a querer robar, te va a meter cosas. ¿Sabes qué? No le creas, es un mentiroso. No dejes que te robe. Hace que que valga la pena lo que estuviste haciendo. Y por último, lo que necesitas es proyectar tu vida y proyectarla con visión. Mi vida no puede ser definida de lo que fue antes. Mi vida se va a definir de lo que yo planteo hoy, ahora y hacia adelante. Y yo te aseguro que hay una promesa de parte de Dios cuando vos confías en Él. Fíjense en lo que dice el libro de Isaías. Cuando pases por las aguas, momentos difíciles, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Esa es la promesa que Dios tiene hoy para tu vida. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Aquellos que fueron al retiro, quiero que tomen con fuerza esta palabra que estamos dando hoy. Que no la aflojes. Aquellos que no han ido al retiro, pero que sí han venido hoy a esta reunión de la noche, tomen esta palabra y vamos a clamar a Dios para que sea Dios el que la cumpla. Si sentís que hay cosas de tu pasado que todavía Dios tiene que tratar, o si sentís, yo creo que a veces el pasado no es tanto el problema. A mí en algún momento, yo hoy les contaba a los hermanos cuando me declaré a Lore. Yo no tenía miedo del pasado porque no tenía pasado con Lore, tenía miedo del futuro. ¿No? Y entonces a veces lo que nos da miedo también es el futuro. Nos da miedo el qué va a pasar.
Pero si está tu vida en las manos de Dios, ¿qué te importa? Confías, estás confiado de que Él te lleva en sus brazos. De que no hay cosa mala que pueda pasar que Él no sepa. No hay dolor que Él no haya padecido. No hay angustia que Él no conozca. Y Dios quiere en esta noche realmente llenar tu vida de su paz. La verdadera paz de Cristo. Así que si hay alguno que desea hoy hacer una oración para mirar hacia adelante nada más y que lo del pasado, eso que lastima, quede atrás, yo voy a abrir este altar ya mismo.